Bendiciones abundantes y muy grandes para todos mis hermanos del canal En Defensa de la Fe. Gracias por suscribirte a este canal y gracias por compartir nuestro contenido con tus hermanos y con tus amigos. En esta ocasión quiero invitarte a compartir con nosotros un tema muy importante, una reflexión bastante interesante para ti y para mí. ¿Qué es la providencia de Dios? ¿Has escuchado en alguna ocasión la frase la providencia divina, la providencia de Dios? Bueno, hoy vamos a reflexionar con respecto a ella. La providencia de Dios es la forma como Él provee orden, sustento y dirección a sus criaturas, a cada estrella y a cada detalle de su creación. Esta providencia divina nos enseña que Dios es el soberano, que nada escapa a su control, que Él sabe todo y lo puede todo, y que además, al final, su santa, sabia y misericordiosa voluntad ha de prevalecer. En este mundo, que por causa del pecado está al revés, en muchas ocasiones, los dictámenes de la providencia de Dios parecen en contra nuestra. Parecieran sernos contrarios o traernos dolor y sufrimiento en vez de prosperidad y paz. Sin embargo, esta apariencia no es cierta. La voluntad de Dios es siempre buena, agradable y perfecta, aunque para nuestra mente carnal esto es imposible. Es decir, el ser humano muchas veces y en la mayoría de casos no se deleita en la voluntad de Dios, ni le parece buena, ni le parece agradable, ni le parece perfecta. Pues el hombre está contaminado por el pecado. Sus gustos han sido tergiversados. Su capacidad de pensar ha sido volteada, de tal manera que sus valores están invertidos. Y el ser humano valora las cosas malas como si fueran buenas y las buenas como si fueran malas. La única forma en que tú y yo podemos valorar la voluntad de Dios como buena, agradable y perfecta es naciendo de nuevo. Es permitiendo que el Señor transforme nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar. Cuando el Señor Jesús toma el control de una vida, entonces esta vida puede analizar las cosas del cielo como agradables y perfectas. Puede aceptar la providencia divina como algo maravilloso y benéfico para su propia vida. El apóstol Pablo, que aceptó a Jesús en su vida, que vivía para la gloria de Dios, que tenía a Cristo como el Rey en su corazón y en su estilo de vida, decía que se gozaba aún en las tribulaciones. Decía que exaltaba al Señor aún en las debilidades. Decía que era más que vencedor aunque las circunstancias estuvieran en su contra, porque Pablo ahora podía ver lo que no se ve con los ojos humanos. Pablo ahora podía ver lo que Dios ve. ¿Crees que fue agradable para José el ser llevado furtivamente de su casa hacia Egipto y desempeñarse como esclavo después de haber sido un niño mimado en su hogar? No, no fue agradable para José. Pero José era un joven que había aprendido a conocer a Dios y a confiar en Él implícitamente. Y por esto decidió que esta situación difícil la iba a enfrentar con fe, con fortaleza, dando su mejor esfuerzo, y aún como esclavo, él se iba a comportar como un súbdito del reino de los cielos. Iba a hacer todo para la gloria del Señor. Aunque para su carne, allí a donde la providencia lo había guiado, no era algo agradable, él determinó con todo su corazón que todo lo que hiciera lo iba a hacer para la gloria del Señor y que se iba a deleitar en esta situación. Es por eso que Potifar no vio en José un esclavo melancólico, un esclavo negativo, un esclavo que se rendía fácilmente. Potifar vio en José un esclavo próspero, un esclavo que enfrentaba las circunstancias difíciles con una sonrisa a pesar del dolor. Potifar creyó que el Dios de José era el Dios verdadero, porque solo el Dios verdadero podía ser de un joven como esos, de un joven de esa edad, un varón tan íntegro, un varón tan ejemplar, un varón tan fuerte en medio de tan grande adversidad. José determinó que si la providencia de Dios
lo había llevado hasta ese lugar, hasta esa circunstancia, era porque Dios tenía algo más grande. Era porque Dios tenía una muy buena razón para permitirle pasar por tan difícil situación. En otras palabras, José pudo haber dicho, si el Señor me permite sufrir tanto, al final Él hará que estas circunstancias valgan la pena. En apariencia, la providencia de Dios era contraria a la comodidad y al bienestar de José. Pero en realidad, esta prueba, este dolor, esta situación adversa estaba preparándolo para cumplir su rol en el gran plan divino en favor de él, de su familia y de todo el mundo, para la gloria del Señor. Dios sabía que iba a venir una gran hambre al mundo y necesitaba tener un varón, un hombre íntegro, un hombre consagrado a él, para a través de él mostrar su gloria, su poder al mundo entero. José no sabía que se estaba preparando para eso, pero confió que si el Señor en su providencia le permitía pasar por tan grande dolor, entonces al final valdría la pena. Después de un gran sufrimiento que duró aproximadamente 13 años, José ascendió al lugar y al puesto a donde la providencia de Dios lo había estado preparando todo este tiempo. El proceso para la carnalidad de José o para nuestra carnalidad no fue agradable, no fue perfecto, porque para nuestros conceptos y nuestros estándares, lo que para Dios es glorioso, para nosotros es doloroso. Pero la voluntad de Dios es nuestra santificación. El propósito más grande del Señor es que tú y yo vayamos al cielo. Él no quiere que sufras y Él no quiere que yo sufra. Pero si para llevarnos al cielo a Él le toca permitirnos sufrir, para que podamos levantar nuestros ojos al cielo y podamos buscarlo a Él, como el sediento busca el agua en el desierto, Él tendrá entonces que permitirnos sufrir con tal de ayudarnos a llegar al reino de los cielos. No se deleita en nuestro sufrimiento, pero se deleita en vernos crecer a la imagen y semejanza de Jesucristo. Pero para que esta carne ceda, para que nuestro temperamento cambie, para que nuestro carácter se asemeje cada día a la voluntad de Cristo, se necesita un proceso doloroso, porque al yo le duele ser humillado. Al yo le duele cuando sus expectativas no se cumplen. Al yo le molesta no tener la razón siempre. Y muchas veces Dios en su divina providencia, en su sabia providencia, pelea contra nuestro yo. No lo acaricia, no lo agrada, porque necesita humillar nuestro yo. Al final, si tú y yo decidimos humillarnos, el Señor nos exaltará por su sabiduría. Humillarnos es decirle al Señor, Señor, no quiero hacer tu voluntad, porque desagrada mi comodidad, desagrada a mi yo, pero aunque no lo quiera hacer, Señor, dame el querer como el hacer para hacer tu voluntad. Señor, permíteme pasar por esta prueba sin quejarme. Permíteme adorar tu santo nombre a pesar de mi dolor. Permíteme obedecerte, aunque por ello todo el mundo se ponga en mi contra. Eso es humillarnos. Humillarnos es dejar que mi voluntad ceda para que la voluntad de Dios sea exaltada en nuestra vida, en nuestra existencia y en todas nuestras circunstancias. Alabado sea el Señor. En su providencia, Dios ve más allá de nuestro dolor presente y contempla los resultados que surgen por permitirnos pasar por diversas circunstancias difíciles y dolorosas para nuestra vida y nuestro corazón. Dios contempla el resultado final y dice como un buen padre, ahora te duele y a mí también me duele, pero mañana verás el resultado, mañana verás que valió la pena permitirte pasar por este dolor. Muy seguramente José tenía preguntas y más preguntas, pero su fe era siempre más grande que sus inquietudes, que sus frustraciones y que su desesperanza. José sabía, como buen hombre de fe, que el Señor seguía al control y que al final la gloria de Dios prevalecería con su gran poder y su gran amor sobre su vida y sobre la vida de aquellos que lo rodeaban a él. Hermano y hermana,
En este mundo tendremos aflicción, enfrentaremos malas noticias, pero confiemos, el Señor Jesucristo ya venció al mundo. Con respecto a la providencia de Dios, déjame compartirte este pasaje de la hermana Elena de White. Redención. Oh, cuánto implica esta palabra. Todos los que consientan en ser redimidos son elevados y santificados, redimidos por Jesucristo de toda vulgaridad y mundanalidad, y se los capacita para cooperar con Dios en la gran obra de la salvación. Jesús aceptó a la humanidad y reveló en su propia vida y carácter lo que el hombre puede ser, aun cuando en la providencia de Dios sea colocado en las más pobres circunstancias de la vida. Jesús no tenía ni un centavo para pagar el tributo demandado y obró un milagro para obtener esa pequeña suma. Jesús, precioso Salvador, no tenía hogar y con frecuencia padecía hambre, no tenía dónde reclinar la cabeza, con frecuencia estaba cansado. La humanidad es honrada porque Jesús asumió la humanidad para revelar al mundo lo que puede llegar a ser ella. Puede traer a la luz la vida y la inmortalidad, llenar con luz los propósitos más comunes y humildes de la vida. Jesús se inclina sobre nosotros y escudriña nuestro carácter para ver si su propio carácter se refleja en nosotros. Matutina a fin de conocerle, miércoles 10 de febrero. La invitación, hermano y hermana, es a que nos aferremos a cada promesa hecha por el Señor y que cumplamos sus condiciones. Sus condiciones son que debemos vivir por fe. Fe es obedecer al Señor porque sabemos que sus mandatos son fieles y verdaderos y porque sabemos que nuestra capacidad para obedecerle reposa en su gracia que nos capacita. Fe es avanzar en el camino de la verdad, aunque por ese avance pareciera que todo el mundo se levante en nuestra contra. Fe es creer que Jesús dio su vida para salvarnos y que su sangre nos limpia de todo pecado y nos otorga el poder para que vivamos de victoria en victoria, de fe en fe y de gloria en gloria. Que Dios nos permita gozarnos en todo momento y en toda circunstancia, pues sabemos que su providencia es buena, es santa, es agradable y es perfecta. Maranata, y que Cristo venga pronto.